Continúa la bitácora, una perspectiva descolonizada del cambio de época. Decíamos antes de la pausa que de cierta manera los países tercermundistas están sosteniendo la economía y la crisis por la que atraviesa el primer mundo, esta crisis financiera. ¿Es así como se refleja y es así como se la entiende, Rafael? La crisis financiera ha tenido la particularidad de mostrarnos y evidenciarnos que lo que estábamos comentando al principio, si en el 72 el informe al Club de Roma, que se llama Límites del Crecimiento, mostraba que a nivel mundial la estructura económica es profundamente injusta, nos está diciendo que a la hora de producir el capitalismo invita a toda la humanidad a que sea parte de la producción. Pero cuando se trata de distribuir la riqueza, es profundamente injusta. Entonces, ¿cómo puede ser estable una economía que en base a la creencia de un crecimiento ilimitado destruye inevitablemente por la compulsión del movimiento indefinido del crecimiento económico? Prácticamente lo que hace es llevar a la humanidad y al planeta a un punto de no retorno. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia moderna se basó en una creencia que se podría llamar en términos técnico-filosóficos una ilusión trascendental. Si la ciencia moderna se cree lo más racional, lo más lógica, lo más verdadera posible, la culminación del conocimiento humano. Y sin embargo, esta ciencia es profundamente ideológica. Y vamos a mostrar un hecho. El progreso infinito es imposible de corroboración empírica, porque no puede postularse siquiera un progreso infinito sabiendo que las dos únicas fuentes de riqueza, el trabajo humano y la naturaleza, no son infinitos. Y la crisis financiera lo que está mostrando en realidad es los límites, la rebelión de los límites del crecimiento. Es decir, no puedes tú tener un crecimiento ilimitado porque los recursos naturales no son ilimitados. Son finitos. No son infinitos, son finitos. Por lo tanto, esta creencia básica que hace posible el sistema económico capitalista, el progreso infinito, es una falacia, es una vil mentira. Una falacia que está mostrando sus límites ahora. Y cuando está mostrando sus límites, esos límites ¿cómo se muestran? Como crisis. Porque la naturaleza, la humanidad, en un grito superlativo, están señalando de que no puede condenarse a la humanidad y a la naturaleza a un crecimiento sin límites. El crecimiento tiene que tener límites. Entonces, cuando se nos dice hay que crecer económicamente, hay que desarrollarnos, lo que no se dice es que en última instancia lo que se crece y lo que se desarrolla es el mercado global y la acumulación de capital global. No se desarrolla ni la naturaleza ni la humanidad. Lo que se desarrolla en sentido estricto es la acumulación de las ganancias del capital a nivel global y la expansión del mercado global. Tomo lo que decía alguna vez José Mujica, presidente de Uruguay, y decía, y esto va por la mentalización que tiene cada una de las personas, sobre todo quienes se creen primer mundo, los mismos ciudadanos. Y si tomáramos el hábito de estas personas, promedio de un ciudadano americano, necesitaríamos 3 planetas para continuar viviendo. Nos decía, realmente tenemos límites y hay que aprender a vivir con ellos. Pero ¿por qué los países europeos con gran potencia, que se decía América, no están ahora o les ha afectado mucho este tipo de sistemas? Bueno, al principio, cuando en los principios del siglo XX las teorías de las crisis partían de una situación fáctica de que las crisis son sistémicas, se dan al interior de un sistema y pueden ser superadas mediante reformas. E incluso las teorías de el imperialismo, de Lenin, Bukharin, Luxemburgo, etcétera, siempre partían de la situación del primer mundo. Es decir, su locus de enunciación, el lugar desde el cual evidenciaban la crisis y proponían su superación, era las contradicciones del primer mundo. Pero el problema es ahora el siguiente: el primer mundo logró su estabilidad económica transfiriendo sus problemas al tercer mundo. Sí, entonces la riqueza del primer mundo es a costa
de nuestra riqueza. Lo que hace posible la riqueza del primer mundo siempre ha sido la miseria del tercer mundo. Entonces, el asunto es el siguiente: la crisis financiera está evidenciando que lo que ha entrado en crisis es una racionalidad. Porque si te pones a pensar, ¿por qué los países actúan como actúan? ¿Por qué los mandatarios internacionales que se reúnen en el G20, en el G7, en el G2, deciden por toda la humanidad y creen que todo lo que deciden es por el bien de la humanidad? Porque en última instancia creen que lo que están haciendo está bien, es bueno, es justo, es racional. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de lo racional y la racionalidad que ellos manifiestan es lo que ha entrado en crisis. Es por eso que los propios países del primer mundo no pueden salir de su crisis, porque su racionalidad económica no les permite una perspectiva más allá del capitalismo. Crisis de los países primermundistas, de las entonces grandes potencias, pero también surgen potencias emergentes. ¿Cómo se equilibra esto? El problema de las potencias emergentes muestra la evidencia de que la crisis de la racionalidad de que estamos hablando es una crisis al interior de la propia concepción que la humanidad ahorita tiene de economía, de política, de finanzas, de ecología, de naturaleza, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cuál es el primer objeto de estudio de la ciencia moderna? La naturaleza. Alguna vez un pensador árabe decía: el hecho de que una ciencia tan secularizada como la moderna no haya aparecido en el mundo árabe, en el mundo hindú o en el mundo chino, no es señal de inferioridad, sino al contrario. Nuestras culturas milenarias jamás hubiesen concebido una ciencia tan secularizada como la moderna, que sea capaz de descualificar de tal modo a la naturaleza, de convertirla en objeto. La ciencia moderna nace con la relación lógica de dominación entre un sujeto intelectivo y un objeto. El primer objeto de la ciencia moderna es la naturaleza. Ninguna cultura, ninguna civilización jamás había concebido a la naturaleza como algo, como una cosa, como un objeto. Como un objeto. Concebir a la naturaleza como objeto es la punta de lanza para que la economía la conciba como mercancía. Entonces, si tú descualificas a la naturaleza, se entiende que la explotes inmisericordiamente, porque ante ti aparece una cosa, un objeto a disposición tuya. Ninguna cultura, ninguna civilización jamás había concebido a la naturaleza como objeto. Entonces, cuando nace la ciencia moderna, Francis Bacon, uno de los metodólogos iniciales de la ciencia moderna, lo plantea muy bien esta relación metodológica, este criterio metodológico que le sirve a la ciencia moderna para desarrollarse. Dice: debemos sacarle a la naturaleza sus secretos, así como el torturador le saca sus verdades al torturado. Es una relación profunda de dominación. Si contemplas la naturaleza como un objeto, te estás matando. Sí, porque, por ejemplo, vivimos un mundo único, un mundo que es redondo. La bala que disparas, como el mundo es redondo, da la vuelta al planeta y te llega por la espalda. Hinkelhammer llama esto asesinato es suicidio. Es decir, lo que le haces a la naturaleza te haces a ti mismo. ¿Por qué? Porque ser humano y naturaleza vivimos una relación simbiótica. De lo que le sucede a uno, le sucede al otro. Vivimos un mundo común, un entorno común. O sea, no podemos producir destruyendo. Y el capitalismo es una economía que para producir debe destruir constantemente. Y hoy en día está demostrado de que cuanto más destruyes, más ganancias logras. El problema es el siguiente: el mito del desarrollo, el mito del crecimiento ilimitado o del progreso infinito nos ha hecho creer que ser rico o tener bienestar significa tener bienestar económico. Y tener bienestar económico significa amasar dinero. El problema del mundo moderno no es el dinero, el problema es el mito del dinero. Creer que con dinero se puede comprar todo, hasta las puertas del cielo. Pero el problema es el siguiente: cuando tú, individuo particular, contribuyes a la creencia de que solo tienes bienestar económico con la acumulación de bienes materiales, aunque estés en contra y critiques el mundo así como está y como lo estamos padeciendo, tú mismo legitimas esa clase de mundo.
tú mismo coadyuvas y colaboras a que el mundo siga ese curso. Sigues siendo parte de ese sistema, Así de esa es. crisis por la que está atravesando el mundo moderno. Pausa en la bitácora, ya volvemos.